Hola, ¿qué tal? Buen día, espero te encuentres bien. Continuamos con nuestro taller de liderazgo. El día de hoy vamos a escuchar la clase número 11 que se llama La pureza sexual en el líder. Muy bien, pureza sexual. A lo largo de la historia y sobre todo de la historia bíblica, hemos podido leer pasajes y capítulos donde leemos que personajes tan importantes en el tiempo en el que vivieron, tan importantes que hicieron grandes cosas para Dios, cayeron en el pecado sexual. Por ejemplo, el hombre conforme al corazón de Dios, David, cayó en adulterio, en inmoralidad. El más sabio, Salomón, cayó también en pecado sexual, y el más fuerte, Sansón, cayeron en el pecado sexual. La historia misma de la humanidad nos habla y nos dice, nos describe, nos resume que grandes hombres cayeron en este tipo de pecados. Por ejemplo, Julio César, Marco Aurelio, etcétera. Infinidad de hombres y mujeres han caído en este pecado a lo largo de la historia bíblica y de la historia humana. Hay un dicho en México, por ejemplo, que dice que por una mujer se han perdido reinos. Hay una canción de José Alfredo Jiménez que dice: yo pude ser el rey del mundo, pero encontré mujeres en mi rumbo. Evidentemente es una forma de excusarse, es una forma de querer mirar las cosas de distinta manera y no afrontarlas y no ser realistas. La realidad es que la pureza sexual en muchos casos domina al hombre. Vamos a ser muy realistas, vamos a hablar las cosas como son. Vamos primero a la realidad social. Lo cierto es que vivimos en México, o al menos este taller va dirigido para todos los cristianos, pero nosotros habitamos en México y existe una cultura de inmoralidad. México es un país inmoral, es el número 1 a nivel mundial en pornografía, en producción de pornografía infantil. Este es el país donde vivimos. México, en la sociedad no se respeta la pureza sexual, ni el matrimonio, hasta lo disfrazan, ¿no? Es un chiste como, se echó una canita al aire. Se hacen bromas, se hacen chistes sobre el adulterio, el engaño a la pareja. Que sería lo de menos realmente que se hicieran memes o chistes. La realidad es que eso es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Es un reflejo mismo de la forma en que la gente ve al matrimonio y sobre todo cómo trata la pureza sexual. Existen estados sedes en México como Puebla, Guerrero y Tlaxcala, donde desde pequeñas a las niñas o las secuestran para dedicarlas a prostituirse, o ya es como una cultura donde todos los niños y niñas que nacen en estas ciudades, en estos pueblos, saben que se van a dedicar a la prostitución o a la reproducción o producción de pornografía. Es real, hermanos. Vivimos en este país y eso pasa, eso sucede. Evidentemente también existe la trata de blancas, el abuso, el maltrato hacia las mujeres y también hombres en menor escala, donde las prostituyen, las obligan a hacerlo con amenazas, amenazas, las roban, las secuestran y bajo la amenaza de que van a matar a sus familiares, pues las obligan a prostituirse. Conocemos lugares, sedes, estas famosas zonas rojas en muchos estados de la República donde la prostitución es abierta. Y en la Ciudad de México, bueno, conocemos, hemos escuchado lugares que no tiene caso mencionarlos, pero la mayoría sabemos que existen. Esto solo es una mención simple y general sobre la realidad moral y sexual de nuestro país. En México, la impureza sexual, la inmoralidad sexual no es mal vista, sino todo lo contrario. Nada nos garantiza, y esto quiero hacer mucho hincapié, nada nos garantiza como discípulos, como creyentes, como miembros de una iglesia, en no caer en esto, en no tropezar en la impureza o inmoralidad sexual. Si vamos a una fuente estadística de iglesias cristianas en México, 35 de cada 100 matrimonios han caído en adulterio. Solteros, que esto incluye a alguien que no está casado, no importa su edad, si es joven, adulto o adulto mayor. Solteros, 45 de 100 han caído en la inmoralidad sexual. Estas estadísticas me refiero a congregaciones cristianas en México, no necesariamente a una en específico. Sin embargo, podemos ver que la estadística
es dura, es real, de cómo está la situación en las iglesias. El hecho de que vayamos o pertenezcamos a una iglesia no nos exime o no nos ha quitado o librado de ese pecado y de ver que congregantes caen en ese pecado. Por ejemplo, un dato estadístico, en el mundo por segundo se suben 400 videos a la web de índole o de contenido sexual. Esta es la realidad y hay que conocerla para poderla afrontar y confrontar. Ahora bien, seguramente conoces a alguien que ha caído en la inmoralidad sexual, en el pecado sexual. Puede ser un familiar, puede ser tus hijos, puede ser tus amigos, amigas, miembros de la iglesia o seguramente tú o yo hemos caído en el pecado de impureza o inmoralidad sexual. Personalmente yo no soy un ejemplo de pureza sexual. Antes de convertirme en discípulo, yo me convertí a los 21 años, realmente yo no era alguien puro sexualmente. No soy un ejemplo de hablarte de una pureza en la juventud. Cometí muchos pecados, mucha inmoralidad en mi vida antes de ser creyente. Y después de ser creyente, no me enorgullece compartírtelo, pero yo también he caído en pecados de impureza sexual. Hoy como discípulo he conocido mucho ese ambiente y veo mucho que es una lucha ardua, constante, es una brega, una pelea que se tiene que hacer constantemente, diariamente, porque el hecho de estar en la iglesia nos ayuda a protegernos, pero no nos garantiza que no vamos a caer en este pecado. Aún como líderes, estando al frente de una charla, de un sector o iglesia, somos propensos a caer en este pecado. Por eso debemos de mantenernos firmes, constantes y ser muy realistas, que el ser líder no nos exime de caer en este pecado, no ser arrogantes, no ser descuidados en esta área, porque en un 90% la mayoría de los líderes que caen a nivel general en las iglesias, en las congregaciones, es por este pecado. El llamado de líder, el 90% de los cristianos líderes que caen en este pecado, pues caen en este pecado, mejor dicho, el 90%, y no hago distinción entre si es hombre o mujer. El llamado que hizo Pablo a Timoteo hace 2000 años es el mismo que nos hace ahora. Dios exige el mismo compromiso. Marido de una sola mujer. Recordemos que estamos leyendo la primera carta de Timoteo 3, del 2 al 6, 7, y vamos desmenuzando cada pasaje. Hoy nos toca, dice que es marido de una sola mujer, que esto lleva implícito el ser puro. Primera de Timoteo 3:2. Pablo hace mención al líder que estuviera casado, que debía estarlo solo de una sola mujer. Esto no es limitante para que únicamente los casados dirijan la iglesia, esto es otro tema, sino que es un llamado para los que estaban casados en ese tiempo que solo lo fueran de una sola mujer. Desde luego este llamado de pureza sexual, este principio es para todos, seas casado o no. Por el simple hecho de ser discípulo es un llamado que Dios te hace. Ahora, ¿por qué Pablo hace alusión o comenta este llamado que le hace a Timoteo y que Timoteo debía hacerlo a los que aspiraban a ser dirigentes o líderes de iglesia? En el mundo romano, en el mundo donde se desenvolvía Pablo, era común que los hombres adinerados tuvieran por lo menos 3 mujeres en su vida, además de su esposa. Una mujer podía ser su esclava, que vivía con él y lo servía, y también era alguien que estaba disponible sexualmente para su amo. Esta tendencia incluso se llevó o se vive actualmente en países del Medio Oriente o en pueblos. En México, en nuestro amado país, también es algo que pasaba, ha disminuido, pero aún sigue pasando. Pero algo que sucedía a principios del siglo XX era el famoso derecho de pernada, ¿no? Donde los hacendados, los caciques, cuando le permitían a sus esclavos, a sus sirvientes casarse, pues ellos tenían el derecho de pernada sobre las mujeres. También Pablo habla en el contexto, también existían las prostitutas de los templos, lo cual tener relaciones sexuales con ellas era considerado como un rito religioso. Así de engañados, así de alejados de Dios estaba la sociedad en la cual Pablo escribe esta carta. En este tiempo
de Roma, en este tiempo en Roma, estaba la esposa que ayudaba a conservar a la familia, el apellido, la que criaba a los hijos, con la que el dueño o el amo iba a tener a sus hijos. Sin embargo, cuando la mujer estaba preñada, cuando estaba embarazada, lo que hacían es que utilizaban a las esclavas o a las otras mujeres para satisfacer sus deseos sexuales con el pretexto de decir que como su esposa estaba incapacitada para tener o satisfacerlo sexualmente, él tenía que cubrir esa necesidad, y por eso era muy general que a la mujer la dejaban embarazada y tenían una, dos o tres mujeres con las cuales satisfacían el hombre su deseo sexual. Este era el contexto en el que Pablo escribió, era lo común, era lo real de ese tiempo, así se veía, no era mal visto tener más mujeres que solamente tu esposa. Pero el hombre necesitaba satisfacer su carne. Ahora bien, ¿por qué Pablo escribe esta carta? La influencia de Dios. Los hermanos de la iglesia del primer siglo y a la iglesia a la cual Pablo escribe, también tenían este tipo de problemas y tentaciones en su vida, así como la que hoy tú y yo tenemos en nuestra actualidad. Los hermanos del primer siglo también vivieron su realidad y su actualidad. La inmoralidad no era mal vista en ese tiempo, y si vamos ahora, tampoco es mal vista, es permitida incluso. Para Pablo era un asunto de suma importancia, al grado tal que era un requisito indispensable que para alguien que aspirara a dirigir la iglesia debería de ser un hombre recto y puro sexualmente. Ese es el llamado que hoy también nos hace Dios a las personas que le servimos en el liderazgo. Independientemente de tu estatus civil, el llamado es el mismo. Podríamos pensar que como la sociedad se ha corrompido y como la sociedad no lo ve mal, no debería ser mal visto, o podríamos practicarlo. Sin embargo, la expectativa que Dios tiene para aquellos que le servimos como sus discípulos y en el liderazgo es ser hombres y mujeres puras sexualmente. Vamos a ver el contexto de los corintios. Los corintios toleraban e incluso se jactaban de un hombre que tenía relaciones con su madrastra, un acto de inmoralidad que ni siquiera la gente que no conocía de Dios o los paganos hacían. La mayoría de los no cristianos en Corintios eran personas licenciosas e inmorales, pero es evidente que no se involucraban en ese tipo de actividad sexual. En 1 Corintios 5:1 lo leemos. Era el grado tal de alejamiento de los mismos hermanos de Dios y de tener un patrón bíblico que seguir, que incluso los paganos, que era una sociedad pervertida, no practicaba eso, que era que un hombre estaba teniendo relaciones con su madrastra. Ignoro por qué los corintios llegaron a ese tipo de vida, porque ni la sociedad que estaba corrompida lo hacía, pero lo hicieron. ¿Esto a qué nos debe de llevar? Primero a entender la naturaleza de los hombres y entender que el hecho de estar en una iglesia no nos quita o no nos cuida de no caer en pecado de inmoralidad sexual, y que incluso posiblemente lleguemos a ver pecados más fuertes en la misma iglesia que fuera de ella. Esto nos debe de preparar en nuestro corazón, primero para advertirnos de no caer nosotros, y también para ayudar a los hermanos que lleguen a pasar por ello, porque algo es muy claro, va a pasar, sucederá. No estamos cubiertos, somos pecadores y es algo que va a pasar. Sin embargo, necesitamos estar preparados para ayudar, para llevar a los hermanos al camino, o esperemos no, pero también somos propensos a que los hermanos nos ayuden a volver al camino. La inmoralidad siempre será una pelea que se tiene que afrontar en las iglesias, y además es algo que se tiene que reconocer. ¿De dónde nace este pecado? Necesitamos primero que nada entender la sexualidad. Uno de los mayores tabúes, no solo en las iglesias, sino en la sociedad misma en México, es querer estigmatizar o ver malo la sexualidad. Y por ello no se habla o no se trata de la sexualidad en las iglesias o en la misma sociedad, aunque se practica. Necesitamos entender que el deseo sexual, y mira lo que te voy a decir, el deseo sexual viene de Dios, el ser humano nace con él.
Y es la manera en la cual el deseo sexual, el hombre puede reproducirse. Si no hubiera deseo sexual, no nos pudiéramos reproducir, ¿no? Y también, a diferencia de otras especies, así lo voy a llamar, pues el ser humano, el hombre, es el único que tiene relaciones también, no solamente para reproducirse, sino para tener una satisfacción o un placer. Eso nos diferencia de otras especies como los animales. Necesitamos entender eso, que el deseo sexual existe, hermanos, y no es malo. No es malo que como mujer o como hombre tengas un deseo. Es algo que necesita ser cubierto. Pero hay que entender el libertinaje y aprender a separar el deseo del libertinaje o de la impureza o inmoralidad. El deseo sexual es algo bueno porque ayuda al ser humano a obtener el placer en las relaciones sexuales dentro del matrimonio y a reproducirse. Ahora bien, ¿cuál es la expectativa de Dios, de Jesús? Podemos leer, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Leemos en Mateo 5 del 27 al 28. Vamos a ver el contexto. Necesitamos entender que la naturaleza del hombre que Dios le dio desde que lo creó es la misma que hoy tiene. Se ha ido pervirtiendo, sí. Sin embargo, en los tiempos de Jesús como los de ahora, el hombre, y cuando digo hombre me estoy refiriendo a hombre y mujer, sino estoy hablando en general de la humanidad, siempre ha tenido ese deseo sexual, porque es natural, pero también los ha llevado a descarriarse y a salirse del camino. Y en los tiempos de Jesús pasaba. Era tal el cuidado que los judíos tenían por hacer bien y cumplir la ley, que llegaron a exagerarla. Y era tanto la desprotección, la falta de protección que tenían las mujeres en ese tiempo, que si un marido, la mujer no lo había satisfacido, o no lo había dejado satisfecho, mejor dicho, sexualmente, o había cometido un error la mujer, él podía pedirle el divorcio. Y las mujeres en ese tiempo no laboraban, quedaban desprotegidas. Jesús pone una expectativa alta, que era, sí, procurar a la mujer, cuidarla, respetarla, pero también decía que el adulterio no solamente es alguien que tiene una relación con una persona físicamente hablando, sino que el adulterio nace del corazón y del pensamiento. Uno adultera, uno corrompe la relación cuando piensa, y no solamente desear a otra mujer, u hombre, sino empieza a maquinar cómo poder llevar a cabo ese plan. Esto es un principio de pureza y que también lleva implícito la moralidad sexual en la mente. Por ejemplo, una de las cosas que los jóvenes nos dicen hoy es que la Biblia no habla de masturbación, entonces no es prohibida. No habla como tal, no utiliza esa palabra, sin embargo utiliza que el deseo hacia una mujer. Hasta donde yo sé, hasta donde yo he experimentado y he conocido personas, nadie se puede masturbar sin imaginarse algo, que generalmente es una persona para satisfacer ese deseo y masturbarse. Entonces es algo que se lleva implícito, ¿no? Dices, la Biblia no me dice no me puedo masturbar, ok, pero te dice no desees o codicies en tu mente. Nadie que esté sano puede masturbarse sin pensar en otra persona, ya sea hombre o mujer. Por eso es un principio de pureza que lo lleva implícito. Un líder necesita cuidar su pureza. Nada como la inmoralidad sexual te roba el gozo y te hace no cumplir con tu llamado divino, que es dirigir. Dice Pablo en 1 Corintios 6:18, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Nadie puede soportar la inmoralidad sexual lejos de Dios. La Biblia no nos dice combátanla, sino huyan, y es la actitud que necesitamos tener. Es una batalla que si la afrontas solo, seguramente te van a vencer y vas a caer. Ahora, para afrontar esto es necesario conocer la raíz o las circunstancias que te llevan a pecar en esta área. Cada ser humano es diferente, cada ser humano tiene pasado y contexto diferente. Pues no podemos generalizar en la inmoralidad sexual. Todos los hermanos
el llamado es la pureza sexual, pero cada uno tiene sus tendencias o sus necesidades sexuales. No todos los hermanos, sean hombres o mujeres, luchan con el mismo pecado sexual. Unos desean adulterar, unos desean fornicar con la gente, otros desean masturbarse, ver pornografía, voyerismo, todo esto que engloba el pecado sexual. Hay un principio que es el principio de pureza sexual, pero cada ser humano, cada persona, cada hermano, cada líder, su lucha es diferente y necesitamos entenderla para poderlos, primero mantenernos nosotros, entender nuestro pecado y también ayudar a los hermanos. Hay que formar estrategias, ¿no? Yo acá, como siempre he hecho hincapié, yo no te vengo a descubrir el hilo negro, ni te vengo a decir qué vas a hacer. No, yo creo que nadie puede ser autoridad en eso, solamente Dios. Simplemente a través de mi experiencia, de los errores que he cometido en este pecado, pues puedo recomendarte, sugerirte cosas que a mí me han servido. Como yo te decía, yo antes de ser discípulo caí en este pecado miles de veces y siendo discípulo he caído en este pecado de impureza sexual. Sé lo que te roba el gozo, sé lo que se sufre espiritualmente el caer en este pecado. Pero somos discípulos, necesitamos aprender a permanecer y a pelear esta batalla. Necesitamos reconocer nuestras tendencias sexuales. Como te decía, unos tienen el deseo de estar con una mujer, pero tal vez el otro hermano tiene deseos de ver pornografía y otro tiene deseos de engañar a su esposa. Es decir, cada ser humano, cada discípulo tiene una necesidad y una lucha diferente. Mejor dicho, una lucha diferente, pero la necesidad es la misma. La necesidad de cubrir la sexualidad y la pureza sexual. Primero necesitamos, para poder combatir este pecado, hermanos, sobre todo hoy que dirigimos, pues necesitamos tener buena comunicación, ¿no? ¿Con quién? Con Dios, una relación sincera y profunda con Dios. Si eres casado con tu esposa, si tienes novia o novio con tu novio o con tu novia, y si estás interesado en alguien y eres soltero, pues con la persona con la cual tú deseas una amistad o deseas un noviazgo. Siempre tener una buena comunicación. Una realidad, y esto es un tema estadístico, una realidad es que más de un hombre casado se ha involucrado con una mujer que no es su esposa, ya sea físicamente o mentalmente. Esta es una realidad. Y seguramente mujeres, la verdad, desconozco ese tema, pero seguramente si eres casado, mentalmente o físicamente, sobre todo mentalmente, has pensado en otra mujer, ¿no? Y no es malo en reconocerlo. Entender mucho a las mujeres y a los hombres, necesitamos entendernos para podernos comprender. Tanto las mujeres puedan comprender cómo actúa el hombre, como los hombres necesitamos comprender cómo actúa la mujer en este tema. Por eso lo ideal es que tú hables de tus necesidades sexuales con un hombre, si eres hombre, y con una mujer, si eres mujer. No vemos el sexo de la misma manera y necesitamos aprender. No voy a ahondar más en este tema porque es una clase de liderazgo, de cuidar la pureza. Hay otra clase que tengo que es más específica, pero simplemente son consejos así rápidos, generales. Reconocer que cuando se cae en un pecado, en un 90%, hermanos, es negligencia de nosotros. Ya estamos pensándolo. Uno no se masturba, uno no ve pornografía o uno no tiene relaciones con otra mujer simplemente porque vino y se dio. No, es algo que ya vienes maquinando, es algo que ya vienes pensando, que ya la tentación, la lucha está. Y por no hablarla, por no compartirla, ya sea por pena, por miedo o también porque lo deseas hacer, pues caes en ese pecado. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Personalmente, en ocasiones cuando caí en este pecado, hermanos, era porque lo quería hacer y lo empezaba a maquinar. Y sin embargo decidí no hablarlo porque era algo que quería hacer, porque yo sabía que si lo hablaba me iban a ayudar, ¿no? Aunque parezca contradictorio, o me iban a decir no lo hagas y tal vez me iban a hacer cambiar de parecer.
Sin embargo, yo reconozco mi pecado y por eso también entiendo que el pecado de la impureza sexual o de la inmoralidad sexual no se da de un día para otro, de una tarde que encontré a alguien, sino que es algo que ya vienes pensando. Es indistintamente si es de inmoralidad, si es de impureza, si es de pornografía, si es de masturbación, es algo que se viene pensando con anterioridad. También otra estrategia que podemos utilizar es evitar situaciones estimulantes. Evitar, si tú sabes que vas a ver pornografía, que es una lucha en ti, que tienes el internet a tu disposición en el celular o la computadora, pues evitar estar en la computadora solo, que alguien esté contigo aunque sea viéndote, porque te va a dar pena. Evitar personas o lugares, seguramente personas con las que has llegado a tener intimidad antes de ser cristiano. Algo que pasa y que es real es que si tú ya tuviste intimidad con una persona, esa persona va a querer volver a tener. Entonces evitar ese tipo de lugares donde te las encuentres o te lo puedas encontrar, porque va a ser una lucha. Y si no estás firme en tu fe o en tu carácter, puedes caer. Evitar lugares donde sabes que puedes encontrar este tipo de personas o este tipo de situaciones donde vas a estar muy, muy débil, muy expuesto. Y evitar lugares o caminos, ¿no? No nos hagamos patos, ¿no? No nos engañemos. Nosotros sabemos con qué personas, en qué lugares, en qué situaciones podemos tener la posibilidad de obtener una satisfacción sexual. No es algo en lo que nos podamos engañar. Todos lo sabemos, por ello necesitamos ser muy conscientes de eso. Y por eso te dije, hay que reconocer que el 90% cuando se cae en este pecado es más por nuestra negligencia que porque la otra persona haya llegado o la otra situación. Es más porque lo deseábamos hacer y tenemos que ser muy sinceros en ello. Para ser sinceros y así poder afrontarlo de la manera mejor, más eficaz. Y tercero, ser responsable. Acepta tu naturaleza, acepta tu lucha. Como te decía, yo entiendo, yo comprendo. A mí me puede generar una lucha estar con una mujer, pero tal vez a otro hermano su lucha sea masturbarse o ver pornografía. Primero acepta y reconoce que es tu lucha. Acepta tu tendencia, acepta que te gusta o qué o no hacer en tu sexualidad. Necesitas reconocerlo. Tercero, toma tu responsabilidad, hermano, hermana. Nadie es responsable de nuestra sexualidad más que nosotros mismos. He escuchado en ocasiones, en congregaciones, que dice, es que hermana, no te vistas así porque haces luchar a los hermanos. O hermano, generalmente bueno, de lo que yo he escuchado, en mi experiencia es más a las hermanas. O hermano o hermana, no agarres o no toques al hermano porque le puedes generar sensaciones. Es verdad, sin embargo no es limitativo. La lucha es de todos, ¿no? Si una hermana me acaricia, me toca o me toca de una forma tal vez sensual, me puede generar luchas. Sin embargo, si yo la toco así, también le puedo generar luchas. No es solamente de un género, ¿no? Es de todos, es una lucha. También sé que si tú te vistes de cierta manera, también puedes provocar a las hermanas. Y cuando se les dice a las hermanas que no se vistan de X manera, también se les dice. Yo personalmente difiero mucho en eso, es una opinión personal. Creo que la pureza sexual y cuidar tu pureza sexual te compete a ti en un 100%. Aunque una hermana o una mujer que no sea cristiana estuviera desnuda, uno es responsable de su pureza sexual. Entonces yo soy más de hacernos responsables, hermano, hermana, de nuestra pureza sexual. Esto lleva implícito, o quiero comentarte, que es cuidar tu relación con Dios, cuidar esos lugares donde tú sabes, porque también es algo muy real, tú sabes dónde puedes encontrar esa satisfacción: en internet, en un café internet, viendo a una compañera de trabajo, a una compañera en la escuela. Nosotros sabemos, hermano, necesitamos aprender a afrontarlo y ser muy realistas. Este pecado y el pecado sexual, todos lo sufrimos, todos podemos vencer, pero todos somos responsables.
Necesitamos aprender a hacernos responsables de nuestra sexualidad. Nadie debe de cuidar tu sexualidad más que tú mismo. Ahora, como líder, pues la responsabilidad siempre va a ser la misma. El hecho de que dirijamos no quiere decir que estamos exentos a esto, ni que debemos de comportarnos como santos. No, no es ni la Biblia lo enseña, ni es la finalidad de esta clase. Simplemente es reconocer, hermano, hermana, que somos pecadores, reconocer que es una necesidad, reconocer que la necesitamos tratar y reconocer que se puede vencer. Si tú has caído en inmoralidad sexual, bienvenido al club. Yo lo he hecho y conozco a millones o a miles que, bueno, mejor dicho, sé de miles que lo han hecho porque somos pecadores. Pero también bienvenido al club, porque así como sabemos que hemos caído en eso, nos hemos levantado, porque Dios nos tiene misericordia. Como líderes estamos llamados a eso, a ser líderes, a cuidar nuestra pureza sexual y servir a Dios de la mejor manera. Es una lucha, hermanos, no es fácil, pero se puede. Hemos vencido, hemos tenido tropiezos, pero Dios siempre nos va a sostener de su mano. Bueno, esto fue la clase 11, líder y su pureza sexual. Espero te edifique, espero te ayude. Es algo que yo vivo, es algo que quiero transmitirte, es parte del tema y vamos a orar por nosotros mismos para podernos ayudar y seguir en esta lucha. Muchas gracias, que tengas buen día, nos vemos después.